Estamos de regreso aquí en la Noticia al Día, en la Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Descable y 203 en la señal de Cable Go. Ahora, como pueden apreciar, nos acompaña en los estudios el doctor Tomás Aladino Galvez Villegas, el fiscal de la Nación. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Bien y muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Doctor, estamos a pocos días de las elecciones generales, algo que, digamos, hemos esperado ya durante varios tiempos, luego de una convulsión social, cierto cambio de presidentes constantemente. ¿Qué labor, para que la ciudadanía conozca, qué labor realiza el Ministerio Público en estas fechas de elecciones? Mira, en realidad el Ministerio Público en estos momentos es la institución más importante para asegurar y preservar la limpieza del proceso electoral. ¿Por qué? Porque como sabemos en algunas ocasiones, procesos anteriores, ha habido bastante fraude, sobre todo en los casos en que había ausentismo de los miembros de la mesa y los partidos se aseguraban de que sus partidarios sean los 3, 4 primeros de cada mesa, desde las 7, 6 de la mañana estaban en la cola y al final cada partido donde no asistían los miembros de mesa, en esa mesa era copado por los partidarios de un partido, sobre todo en las zonas alejadas. En eso estamos trabajando, estamos buscando, hemos puesto en acción más de 600 fiscales a nivel nacional, tanto fiscales de prevención del delito como fiscales penales, para evitar cualquier cuestión delictiva, sobre todo de delitos electorales, de suplantación de identidad y de otros delitos. Para evitar, vamos a trabajar todo el día desde las 6 de la mañana hasta que concluya el proceso electoral. A pesar de que aún no nos han otorgado el presupuesto necesario para desplazarnos, lo estamos haciendo con todo sacrificio y compromiso de los fiscales y esperemos que cumplan su rol como está previsto y la limpieza de las elecciones quede garantizada. Eso es importante, ¿no? Darle la sensación de seguridad de que el ciudadano va a votar y que su voto se va a respetar. Ahora, todos sabemos que hay zonas difíciles en época de elecciones, regiones medias complicadas, sobre todo en el sur del país, estamos hablando de Cusco, por ahí, y sobre todo Puno. ¿Cómo entiendo que le ponen por ahí una atención especial en estas regiones? Claro, estamos tratando de incidir en los lugares donde se puede prestar justamente para esa suplantación o para ese manejo fraudulento de los partidos ante la ausencia de los miembros de mesa. Por eso es que desde acá invoco a todos los compatriotas ciudadanos que han sido seleccionados como miembros de mesa que cumplan con su deber cívico electoral, porque eso es fundamental. A veces nosotros nos hemos acostumbrado a no hacer nada de nuestra parte y esperar que todo lo hagan otros o que todo lo haga el Estado. Este es el principal acto de civismo que los ciudadanos deban cumplir y deben asistir, deben participar en sus mesas de sufragio para garantizar la limpieza del proceso electoral y evitar, como repito, que los partidos pongan a los 3, 4 miembros de la mesa y al final manipulen el resultado de los votos. Y no digo que eso sea general, pero eso ha sucedido en gran parte de lugares donde los miembros de mesa han estado ausentes y ya sabiendo, sobre todo con el proceso del COVID, sabiendo que no iban a asistir, ya los partidos habían preparado a sus simpatizantes para que asuman la dirección de la mesa y obviamente manipulen los votos. Eso debemos evitarlo, por eso, señores, por favor, cumplan con su deber, asistan si es que han sido seleccionados como miembros de mesa y garanticen la imparcialidad de este proceso electoral. Ahora, doctor, lo que también es cierto es que no solamente el Ministerio Público
debe fiscalizar, sino también hay otras entidades. ¿Ustedes trabajan en conjunto con otros organismos? Mira, en realidad sí coordinamos con todos ellos, pero el trabajo fiscal lo estamos haciendo nosotros mismos. Se puede coordinar con otros, hemos tratado de coordinar, pero por cuestiones presupuestales tampoco podemos trabajar conjuntamente, desplazarnos a los lugares donde haya que coordinar. Pero sí estamos coordinando de todas maneras con las instituciones, con la OMPE, con el Jurado Nacional de Elecciones, estamos coordinando con ellos y esperemos que todo salga bien. Doctor, no me quedó muy claro el tema, la cantidad o la cifra exacta de fiscales que van a estar desplegados para estos comicios. Hablábamos de algo de cerca de 7.000. No, lo que estamos hablando es más de 6.000, que puede ser cercanos a 7.000 ciertamente, que son fiscales de prevención del delito y fiscales penales. Estamos trabajando a nivel nacional porque ese es un número significativo de fiscales, casi las 2/3 partes del número total de fiscales que se van a poner en marcha en operación en este proceso electoral. Ahora, y me llamó mucho la atención el tema que usted mencionaba, que aún no reciben el presupuesto para que se puedan movilizar. Pese a ello ya se estarán movilizando, entiendo, estamos a pocos días. ¿Cómo es que hacen si no cuentan con este presupuesto? Desgraciadamente estamos solicitando el presupuesto desde hace días, pero también hay que tener en cuenta que ha habido cambios de presidente, cambios de gabinete, cambios de ministros, y eso ha retardado. Pero hasta ahora no nos han atendido con el presupuesto, no solo para el proceso electoral, sino también para el presupuesto general del Ministerio Público. Pero los fiscales justamente se están movilizando con su propio peculio. Ese es un sacrificio y un compromiso que hay que reconocer a los fiscales. A veces se nos mira por encima del hombro al fiscal, creyendo que es un corrupto, que es un ocioso, cuando en realidad es todo lo contrario. Yo rescato a los fiscales porque conozco a los fiscales. Gran parte de ellos han sido mis alumnos. Yo he sido profesor por más de 35 años en diversas universidades y son gente de primera, a quienes yo desde acá felicito, agradezco y además les invoco que sigan con ese sacrificio, con ese compromiso, que en algún momento el Estado, la sociedad lo reconocerá. Claro, ahora doctor, usted señalaba que a veces miran por encima del hombro al fiscal y entiendo que esto tiene que ver mucho con lo que ha pasado en los últimos meses y los últimos 2-3 años quizá, con una politización del Ministerio Público, con idas y venidas, con enfrentamientos incluso internos. Usted recién ha sido electo ya fiscal de la Nación, estuvo de forma interina. Aparte del presupuesto, doctor, que después vamos a hablar de ello, ¿cuál es el principal desafío que tiene en esta gestión? Mire, en realidad sí, la politización de la institución, de la administración de justicia en general, esa es nuestra mayor desgracia. ¿Por qué? Porque cuando se politiza, no es que solamente se defienda un interés, sino que se fragmenta, se divide, porque como hay grupos políticos, no es que la política es una sola y todos asumen una posición política similar, no, sino que hay varios grupos políticos y especialmente en algunos grupos de izquierda vinculados a este grupo que ha devenido en llamarse los caviares. Ellos son un grupo importante y están organizados. Y como están organizados, levantan la noticia, levantan la difamación, si quieren hacerlo, con toda eficacia y distorsionan y manipulan las cosas. Por ejemplo, cualquier cosa que se haga, digamos, imparcialmente, que no les favorezca, lo cuestionan. Cualquier cosa que se haga porque se favorece pues digamos, a personas vinculadas a grupos políticos, porque así es, porque han sido víctimas de algún delito, ellos asumen que ya en la fiscalía es parte del pacto mafioso. O sea, inventan cosas y lo difunden tanto que el mensaje a la sociedad llega claro de que la fiscalía es corrupta, que es parte del pacto mafioso, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es nuestro trabajo limpiamente, pero como ellos quieren que se lo haga a su manera o conforme a sus propios intereses, obviamente nos denigran, nos cuestionan y no están de acuerdo con nuestro trabajo. Y es fácil despercudirse de estas acusaciones, estos señalamientos al Ministerio Público. No es fácil,
porque es un mensaje sostenido que llega a la ciudadanía, y como sabemos, en estos últimos tiempos, en la era de la información, los dos problemas más graves de la seguridad nacional, mundial, son precisamente la manipulación de la información y las campañas de desinformación. Y en esto, lamentablemente, estos señores son muy hábiles, conocen mucho, manipulan fácilmente la información, levantan campañas de desinformación conforme a sus intereses, y lamentablemente el mensaje que transmiten llega a la población y la población lo asume como verdad. Como siempre se dice, pues no es cierto, en alusión a este personaje de los nazis, miente, miente que algo queda, y efectivamente, al mentir tanto, al desinformar, al realizar la manipulación de la información, ellos generan una corriente de opinión en contra de cualquier interés concreto, y en este caso en contra de los fiscales, porque no estamos trabajando conforme a sus intereses, que siempre han tenido preponderancia en algún momento en el Ministerio Público. Ahora, doctor, volviendo por un momento al tema de elecciones, entiendo que ustedes están muy atentos a esta presencia por ahí de partidarios que buscan meterse de alguna manera a las mesas. ¿Qué otro acto, digamos, no legal, irregular se da en estas situaciones? Por ejemplo, se dan las suplantaciones de identidad. Hay personas que se van a votar con el DNI de otros. Hay otra persona que están tratando de realizar actos fraudulentos, actos de, digamos, de campaña, de publicidad, de amedrentamiento, de propaganda. Todo eso se configura como delito en el momento del acto electoral, y todo eso tenemos que prevenir y sobre todo sancionar si es que se presentaron. ¿Y qué pasa con una persona que va con un DNI que no le corresponde? ¿O qué? ¿O comete otras irregularidades? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Puede ser detenida? En ese momento es el uso de un documento que no le corresponde, es un delito de falsedad que tiene que ser intervenido porque él se encuentra en flagrante delito. Claro, hay que estar muy atentos a eso, y sobre todo, como usted dice, ¿no? En algunas zonas alejadas, sobre todo, ¿no? Es que claro, se da más eso, ¿no? Sí, pues en las zonas alejadas, pero en todo lugar, ¿eh? También acá mismo en Lima se dan ese tipo de cosas y se tiene que tratar de prevenir. Doctor, en el discurso que usted da como luego de ser electo como fiscal de la Nación, le puso mucho énfasis en el tema del presupuesto, ¿no? El tema del presupuesto siempre se ha cuestionado respecto a si es necesario o no incrementarlo, porque desde la ciudadanía siempre hay esta percepción, ¿no? No, le dan mucha plata y no hacen nada, ¿no? ¿Qué tanto necesita incrementar el presupuesto en el Ministerio Público con lo que encontró? Mira, para que un Estado funcione, una democracia funcione, tienen que funcionar los poderes del Estado y las instituciones tutelares del Estado. Tienen que funcionar. Justamente esas instituciones se han creado para que den vida al Estado, a la democracia, a la organización del pueblo a través de un gobierno democrático. Para eso están las instituciones. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es financiar a las instituciones para que cumplan su función. Esa es la única forma de asegurarnos de que la democracia va a funcionar, de que el Estado de Derecho tiene vigencia. Pero si no financias las funciones de cualquier organización, estás boicoteando el funcionamiento del Estado en buena cuenta. Mira, el presupuesto del Ministerio Público es tan paupérrimo que no alcanza ni para el 30% de sus funciones óptimamente. 30%. Ni para el 30%, porque todo está retaseado. A partir de julio, casi todo el año, la plana gerencial está mendigándole al ministro de Economía, al Ejecutivo, al Legislativo, el incremento patrimonial. Digamos, las asignaciones adicionales, cuando en realidad eso no debería ser nuestro problema. Ahora ese es nuestro principal problema. Para la plana gerencial hay que buscar el presupuesto.
No hay que establecer las estrategias, no hay que diseñar el desarrollo, la eficacia, la eficiencia de la institución, sino buscar la plata. A eso se dedica. Se tergiversa totalmente el funcionamiento institucional. Por eso es que el presupuesto debe ser el correcto. Y mira, no es que no haya dinero, lo que pasa es que no se distribuye adecuadamente. Yo siempre hago un símil con el Poder Judicial, porque bueno, estamos en la administración de justicia y porque más o menos podemos compararlo, el trabajo. Y a la doctora o el Poder Judicial, los funcionarios del Poder Judicial se incomodan, pero la realidad, mira, ¿en dónde se gasta más el presupuesto de una institución? Planilla. Sí, los fiscales, el personal administrativo, los técnicos, medicina legal, para eso necesitamos el dinero, el trabajo cotidiano, la planilla. Solo fiscales, nosotros somos más de 9,000, solo fiscales, ¿ya? Que son los que, bueno, tienen un sueldo mayor. Y los jueces son algo más de 3,000. Mira, casi la tercera parte. Claro. Y sin embargo, y acuérdate que la planilla es la mayor erogación del presupuesto. Sí. ¿Ya? Entonces, nosotros somos 3 veces más y tenemos un presupuesto de casi la mitad. Respecto al Poder Judicial. Respecto al Poder Judicial. ¿Cómo puedes explicar eso? No tiene sentido. Y con esto no estoy hablando que le den mucho al Poder Judicial. Seguramente que no es suficiente, seguramente. Pero para que tengas el símil, la comparación. Ellos tienen 3,000 y algo de jueces y tienen cerca de 4,500 millones de soles. 4,500 millones de soles de presupuesto. Nosotros tenemos más de 9,000 fiscales y tenemos 2,780 millones de soles. Casi 50%. Casi 50%. O sea, no puede ser. Ahora, claro que nuestro trabajo a veces nos lleva a generarnos antipatías o confrontaciones con los propios funcionarios que están a cargo de asignar el presupuesto, sea del legislativo o del ejecutivo. Y ese es un problema grave. Y justamente no lo han podido evitar, o por lo menos es evidente, justamente cuál es la represalia contra nosotros, la disminución del presupuesto. Y así le van a llevar así, pues mejor desactiven el Ministerio Público y punto. Claro. Ya nos dedicaremos a otra cosa. Pero no puede ser que a cada rato, a cada año, te resten presupuesto cuando las necesidades se multiplican. Eso no puede ser. Claro, doctor, entiendo que esto que nos ha explicado lo ha transmitido también cuando ha tenido reuniones en el Congreso, cuando ha tenido reuniones también con representantes del Ejecutivo. Cuando, claro se lo plantea así, ¿qué es lo primero que le dice? ¿O Mira, qué sensación? Ya, lo primero que dicen es soliciten. Ya lo hemos solicitado, fundamenten. Ya lo hemos fundamentado. Ya, entonces vamos a coordinar con los técnicos. Y los técnicos son los duros, seguramente que tienen la orden de no incrementar más y te ponen una serie de pretextos y nunca te dan por lo menos lo que necesitas. Pueden darte una miseria, pero no te dan lo que necesitas, lo que solicitas. El funcionario, el ministro de Economía, el mismo presidente, si te dice, está bien, vamos a analizarlo, vamos a ver para atender su pedido. Así nos dicen. Pero entonces ya el análisis es entre los técnicos. Nuestro gerente general, nuestro gerente de presupuesto con los técnicos del Ministerio de Economía. Pero ahí ellos se ponen duros y, por ejemplo, en esta hemos hecho una demanda adicional de cerca de 770 millones de soles, que es imprescindible, que es indispensable. Y ¿no? Cuando se han ido los técnicos, el gerente, ¿sabe qué? Le vamos a dar 50 millones. Que eso es lo mismo que nada, pues. Entonces... Pareciera que te dijeran, ya toma esto y ya no molestes. Toma esto y ya no molestes. Entonces, en esa situación estamos, esperemos que cambien. Tenemos esperanza nosotros en este proceso electoral, que los que sean elegidos tengan un mejor manejo de los sistemas administrativos, del presupuesto, que entiendan el funcionamiento del Estado, de las instituciones y que contribuyan
a que las instituciones funcionen, porque esa es la única garantía de que tengamos un Estado serio, que no tengamos un Estado fallido en donde las instituciones no funcionan. Eso tienen que darse cuenta, tenemos esperanza y esperemos que Doctor, se logre. justamente los candidatos, la mayoría, si no todos, se han mostrado a favor de una reforma del sistema de justicia, la reforma policial, reforma del Ministerio Público, del Poder Judicial, del INPE. ¿Cómo toman ustedes cuando hay esas propuestas de los candidatos? En realidad tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque se requiere una reforma de la Administración de Justicia, se requiere una reforma del Ministerio Público, porque nuestra ley orgánica, por ejemplo, es de 1981, tiene más de 45 años, es una ley obsoleta que no permite que el Ministerio Público sea una institución eficaz y eficiente. Se requiere una reforma. Ahora, ¿qué idea tienen ellos de la reforma? Me parece que no tienen idea de lo que es la reforma. Muy política de repente. Es una cuestión política, pero acá la cuestión tiene que ser técnica. Pero ahí estamos nosotros para contribuir, para apoyar a los políticos en la reforma. Es más, nosotros como Ministerio Público ya hemos presentado un proyecto de nueva ley orgánica del Ministerio Público en donde se comprende todas las expectativas de la sociedad, todos los problemas que tenemos para funcionar como institución. Y yo creo que cuando se enteren los políticos de que estamos haciendo eso, van a asumir esa postura, van a apoyar la reforma y vamos a hacerlo conjuntamente. Yo creo que eso por ahí va las cosas, pero en este momento, obviamente, si tú le preguntas al político en qué vas a reformar, todavía no tiene idea. Una vez que gane, estaremos coordinando, estaremos tomando los acuerdos correspondientes, estaremos señalando cuál es el problema y estaremos planteando cuál es la solución y esperemos que conjuntamente resolvamos ese problema. Doctor, dos últimas preguntas porque sé que tiene una agenda. Uno, y siempre se le preguntamos aquí a los invitados, ¿no? Estamos ya a 4 días de las elecciones, más o menos. ¿Con qué ánimo, luego de este análisis que hemos hecho, con qué ánimo cree que va a ir el elector a votar? ¿O con qué ánimo tiene que ir? Mira, el elector, el ciudadano, no tiene que perder la esperanza, tiene que mirar hacia adelante. El Perú es un país grande, es un país con esperanza, con expectativa. Los ciudadanos saben inclusive sobrevivir. En las peores condiciones el peruano sale adelante, que incluso esa capacidad de sobrevivencia es reconocida hasta en el extranjero. Entonces, yo creo e invoco a la ciudadanía que no pierdan las esperanzas, que esto está por hacerse, que tenemos la oportunidad de seleccionar a autoridades que nos den confianza y que al final tenemos que exigirles que cumplan sus deberes y obligaciones para los cuales han sido elegidos. Con responsabilidad sobre todo. Con responsabilidad y sobre todo, que eso es lo más triste, con honestidad. Porque desgraciadamente, y eso no podemos tapar el sol con un dedo, como se dice, desgraciadamente en los últimos tiempos, muchos de los funcionarios han entrado a la administración pública solo con la intención de enriquecerse. Por eso que en el proyecto de ley orgánica del Ministerio Público estamos proponiendo el diseño de una investigación patrimonial. ¿Para qué? Para que, más allá de perseguir penalmente al imputado, al corrupto, al denunciado, como el funcionario entra haciendo su declaración de bienes y rentas, sabemos cuánta plata tiene cuando ingresó. Cuando sale, de 2, 3, 4, 5 años, tiene que tener eso más lo que ganó restado la canasta familiar. Si, por ejemplo, declaró 2 millones de soles al ingresar y ganó medio millón en los 2, 3 años que como funcionario, si habrá gastado la mitad, tiene que tener 2.250.000. Si aparece con 5 millones, significa algo que hay. ha instrumentalizado el cargo. Claro. Significa que se ha corrompido, que se ha enriquecido ilícitamente y es válido incautarle esos 2,5 millones adicionales
de plano, porque se presume que son de origen delictivo. Claro. Y él tendrá que demostrar que el origen de esos bienes es lícito y no delictivo. Para eso, obviamente, todavía tenemos que hacer algunos planteamientos de modificación del Código Penal, del Código Procesal Penal. En eso estamos trabajando y esperemos que llegue el momento, luego de las elecciones, para tener también apoyo del Legislativo y del Ejecutivo. Doctor, la última. El exfiscal José Domingo Pérez es nuevo abogado de Pedro Castillo. Cuando se enteró, cuando salió el video ahí en redes sociales, él en la puerta del penal, anunciando que iba a asumir la defensa del expresidente, ¿qué le generó? Bueno, mira, él ya está fuera de la institución, tiene derecho a asumir la defensa de cualquier persona. Siempre ha hecho su trabajo en la Fiscalía, pensando en la publicidad, pensando en el impacto mediático, no en la función propiamente, no en el trabajo. Y ahora como abogado también está haciendo lo mismo. No está pensando en la eficacia de la defensa, sino en publicitarse. Es una persona que tiene algunos problemas de conducta, creo yo. Digo, no lo estoy afirmando, porque de lo contrario no actuaría como actúa. Pero creo que se le está dando demasiada importancia a ese caso. Bien, doctor, ha sido un gusto tenerlo aquí en estudios y bueno, vamos a estar atentos, como usted dice, al desarrollo de las elecciones y sobre todo lo que usted decía, ¿no? Ir a votar con esperanza. Que tenga buen día. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, estuvo con nosotros el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas.